Muy buenos días. Nos encontramos ya hoy en este último día del mes de agosto, 31 de agosto, para que sigamos con nuestro ejercicio de oración a través de la palabra, del Evangelio de cada día. Hoy vamos a empezar el Evangelio de Lucas, continuado entre semana, y vamos a empezar en el capítulo 4, versículos 16 al 30. Tomen sus Biblias, tomen la palabra escrita. Capítulo 4, versículos 16 al 30. Primer movimiento, lectura de la palabra, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desarrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen el texto de nuevo. Vamos a ir, ya dejamos de escuchar a Mateo, hoy escuchamos a Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Este evangelio tiene cosas maravillosas. Ojalá lo leamos bien 2 veces, buena pronunciación, miremos qué es lo que pasa en el contexto de la lectura de la palabra en la sinagoga, cuál es el mensaje de Jesús, qué piensan sus coterráneos de Nazaret y cuáles son las comparaciones que hace Jesús. Miremos todo el contexto, la idea principal, las ideas secundarias, para que pasemos a nuestra meditación diaria. Este texto nos trae un momento donde Jesús había comenzado su vida pública. Acordémonos que él empieza sus milagros en las ciudades o lugares, poblaciones que hay en la ribera del lago, Cafarnaún, una de ellas, que es mencionada aquí. Y allí empieza a mostrar el reino. Y las señales que trae el reino es la liberación, la curación de los ciegos, la curación de los oprimidos, la misericordia para los pobres, para los necesitados, para los afligidos. Ya se venía haciendo en estas ciudades y en estos lugares. Llega Jesús a su tierra, luego de comenzar todo este contexto ya del mesianismo, de haber pasado 30 años en su casa con José y María, y ya sale a la predicación del reino. Los de su tierra van el sábado, como es costumbre, tenían los judíos y tienen los judíos ir el sábado a escuchar la palabra. Y en el escuchar la palabra tienen algo muy parecido a nosotros en la liturgia de la palabra en el comienzo de la Eucaristía. Hay una primera lectura que es tomada de la Torá, del Pentateuco. Allí hay un especialista, el sinagogo, alguien que explica esta palabra. Después se leen a los profetas y se puede invitar a alguien mayor de 30 años que venga y haga la lectura. Y ese es el contexto. Entonces Jesús se para en su tierra y toma el texto de Isaías capítulo 61, para que ustedes lo miren en la Biblia y pueden ampliar esta oración de este texto de Lucas. Capítulo 61 de Isaías, y empieza a leerlo. Y en ese leerlo empieza: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Él es el ungido de Dios.
Y empieza a desarrollar esta profecía. Me ha enviado a dar la buena noticia. Evangelium, evangelium es buena noticia, traducido literalmente al castellano. Él es la buena noticia. A los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, no solo los que están cautivos como los tuvo Israel en otra época, sino los cautivos por el pecado y por las transgresiones y por el olvido de la ley de Dios. Viene a rescatarlos porque están como atados. Y a los ciegos la vista. Y lo cura ciegos físicamente, pero hay una ceguera peor, la del pecado y la de vivir en contra de la voluntad de Dios. Esa ceguera también la va a curar Jesús. Y después dice, para anunciar, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Jesús es libertad, trae la verdadera libertad. Y el año de gracia es una costumbre antigua donde se perdonaban deudas, donde se liberaban esclavos. Y cuánto no más es el momento de más gracia que Dios haya tomado la condición humana y haya venido a rescatar a sus hijos y levantara el muro de división que los seres humanos hemos implantado y sacara a aquellos que estaban esclavizados por el pecado. Es decir, toda esta cita bíblica, si miramos frase por frase, se cumple en Jesús. Y la gente estaba expectante y estaba escuchando, y entonces termina, enrolla los rollos, los libros son rollos que se abren, se desenrollan, y dice, y se le devolvió al que lo tenía al lado, y la sinagoga estaba con los ojos fijos en él. Y dice él una expresión maravillosa, y es parte de la meditación que yo los invito hoy. Dice, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y ellos quedan como impactados porque es el Jesús que se crió con todos. Es el Jesús hijo de José y de María. Es el Jesús primo de los hijos de Alfeo y de María de Alfeo, primo hermano. A los que le achacan como hermanos son primos hermanos. Y entonces empieza aquí a mostrarnos cómo la gente empieza a murmurar eso. Unos como cautivados, pero Jesús empieza a aclarar porque empieza a leer los corazones y empieza a mirar cómo ellos van a juzgarlo. ¿Por qué no ha hecho aquí entonces lo que ha hecho en otras ciudades y lo que se dice de él? Y él empieza ya con las frases célebres de que un profeta no es bien mirado en su tierra. Y pone dos ejemplos. Pone a Eliseo en Israel, un castigo para Israel, 3 años y medio no llovió, 3 años, 6 meses, y fue a una viuda y socorrió a una viuda que no era israelita. Y a esa viuda vino un milagro y esa viuda pudo tener comida y pudo tener providencia de Dios a través del profeta. Y después muestran a Eliseo. En el tiempo de Eliseo había muchos leprosos en Israel y se curó, fue un sirio, no un israelita. Es decir, muchos del exterior, en este contexto pagano, recibieron beneficios de Dios porque los de su tierra no creyeron. En estos contextos de Elías, donde había una idolatría, de Eliseo, y aquí hay uno que verdaderamente es Dios. Y aquí hay como 3 momentos. Primero, Jesús presenta su programa. El programa es la liberación a los oprimidos, por los pobres, por los cautivos, por los ciegos, es decir, toda la liberación integral del ser humano en todos los tiempos, porque Dios es un eterno presente, el hoy de Dios. Después viene como el rechazo. En este rechazo de su tierra está el rechazo de Israel también. Y después viene pues todo el planteamiento de estas imágenes que Jesús plantea de Elías y Eliseo para mostrarles cómo hay endurecido el corazón y por qué su tierra no recibe tantos beneficios como otros lugares. Pero el hoy de Dios es aquí clave. Jesús cumple todo lo que se ha dicho de él del Antiguo Testamento. Toda esa preparación para la venida del Hijo de Dios. Tristemente, aquí en los de su tierra, Nazaret, y muchos otros de otros lugares de Israel, estaban esperando el Mesías guerrero. Tenía que ser un Mesías poderoso. Para ellos tendría que ser seguramente unas personas muy adineradas. Jesús venía de David, pero ellos no reconocían eso. Acordémonos que había nacido en Belén. Pero para los de Nazaret es como otro fulano de tal que se crió entre nosotros. Para ellos el Mesías tendría que ser como alguien salido de otra situación, de un poder humano, de una situación. Y Jesús, el humilde, el sencillo, el hijo de María, una muy buena mujer, y dejó un hombre muy sencillo. Y para el mundo sí, buenas personas, pero ahí les costaba cambiar esos criterios y se confundieron. Y no creyeron que en él estaba y residía ese espíritu, porque era el ungido, el verdadero Jesús, que es la buena noticia. Él mismo es la buena noticia para todas estas clases de personas que están oprimidas, afligidas, en pobreza, en injusticias, en pecado, en transgresión, porque él venía a liberar todo el ser humano y todas las generaciones humanas.
Y en él se estableció Dios que tomara la condición humana y viviera dentro de los hombres. Por eso algo que es muy bonito y que meditemos hoy para aquellos que rechazan a Jesús, Jesús sí tomó la condición humana, es un hombre concreto, real, con familia, en lugar, nació en Belén, vivió en Nazaret, por eso se le dice Jesús de Nazaret. Esa expresión es concreta, Dios concreto entre los hombres, igual a nosotros menos en el pecado. Y viene a liberar. Que nos quitemos los prejuicios que a veces pueden venir por qué no comprender que Dios quiso tomar condición humana y que fue necesario para la liberación del hombre que Dios viniera y mostrara, se han olvidado de Dios. Y Él, Dios, fuera el único que pudiera quitar la barrera que nosotros los hombres de todas las generaciones hemos implantado de cara a Dios. Dios viene a derribarla. Dios viene a sanar. Dios viene a levantar. Dios viene a curar a los ciegos, no solo físicos, a cuando somos pecadores y transgredimos, y viene como a quitarnos las escamas de los ojos para que lo veamos a Él y lo reconozcamos. Viene a quitar la opresión que genera el pecado, las esclavitudes que nos hemos creado nosotros los hombres. Viene a darnos la riqueza de su plenitud, de su paz, de su gracia. Ya no es un año de gracia como las liberaciones de los esclavos antiguos o del perdón de deudas, sino que es el perdón de la gran deuda que tiene toda la generación humana con Dios. Es la gracia de Él, es Dios mismo que habita con nosotros. Y los de su tierra tuvieron las escamas y no lo reconocieron. Inclusive lo sacaron ahí como contra un barranco y Él se abrió paso y salió. Pero entonces hoy miremos que este Jesús hoy sigue diciéndole al mundo, hoy se cumple esta escritura. Dios es un eterno presente, es un eterno presente. Ustedes y yo, reconozcámoslo hoy. No tenemos más días, ya pasó, mañana no ha llegado. Hoy reconozcamos a Jesús. Donde se proclama esta palabra, donde se proclama cualquier palabra en orden a Dios, es Dios hoy hablando al corazón. Quitemos los prejuicios como los de Nazaret tenían en aquel momento que lo veían como muy poquito, porque era uno de los suyos y ellos esperaban al Mesías en otra figura. Quitemos los prejuicios y reconozcamos la voz de Dios hoy. Tal vez en nosotros más bien es el pecado que ha venido a la vida, las transgresiones, la ira, la soberbia, la mentira, la pereza, el orgullo, la prepotencia, la lujuria, tantas cosas, la frivolidad, la falta de fe, que hace que no reconozcamos que Jesús sigue estando concreto y real. En cada Eucaristía, en cada sagrario está ahí hoy diciendo, aquí estoy hoy por ustedes. Puede que esta pandemia nos haya frenado la Eucaristía sacramental, pero las tenemos por internet y tenemos ahora comunión espiritual. Ya vendrán también la comunión sacramental, o ya se ha venido, ya en algunos lugares se puede ya. Qué bueno que valoremos la presencia real, el hoy de Dios aquí con nosotros, en su palabra y en la Eucaristía, en su presencia real y sacramental. Y en cada uno de los sacramentos Jesús sigue diciendo, aquí estoy, en la confesión. Ahí está diciéndonos, hoy se cumple esta palabra, yo te libero hoy de tus pecados. En la Eucaristía está diciendo, tienes hambre y sed, porque el pecado te ha dejado sin el alimento de la vida. Aquí estoy yo, que soy la vida. Y en todos los sacramentos son gracias Dios diciendo, aquí estoy, camino con todas las generaciones. El Dios que es un eterno presente. Miremos cómo está nuestra relación hoy con Jesucristo. Hoy, no tenemos sino el día de hoy. Hoy se cumple esta escritura. Es el ungido, es la buena noticia. Sigue estando aquí para liberarnos. ¿De quién nos tiene que liberar Dios hoy, a ustedes y a mí? Seguramente hay algo, cada uno en su historia personal de vida sabe dónde puede entrar Dios con verdadera liberación. Entonces es una palabra vigente. Jesús es un eterno presente, es real y sigue con nosotros y camina con el mundo y no se ha desentendido del mundo y está más aún aquí en este contexto de coronavirus, sí que está aquí con nosotros y que camina para liberarnos, para sanarnos y para darnos una vida que necesita primero una sanación interior y después también otro tipo de sanaciones físicas, pero sobre todo del corazón y quitar tantas cegueras. Y hoy viene a decir Jesús que está aquí para nosotros, que no tengamos el corazón duro, como en aquel momento lo tuvieron sus coterráneos, que no nos sintamos, sí, yo he sido católico, sí, mi familia ha sido católica, pero ni sí, ni no, ni fu, ni fa, y no avanzamos. Qué bueno que hoy podamos, hoy, lo dice el Evangelio, hoy hay un momento de encuentro maravilloso, es un kairos, un tiempo especial también el que vivimos en el mundo, para que reconozcamos que hoy Dios sigue liberando, sigue sanando y sigue diciéndonos, aquí estoy.
he venido a salvarlos. Ya ha dado la salvación, reconózcanme. Qué bueno que podamos hoy comprender quién es Jesús también para nosotros en mi hoy, en mi realidad concreta, en mi familia, en todo mi ser integral. Que no quede ninguna parte de mi vida, de mi ser, que Jesús no pueda entrar y sanar y remover y tocar hasta lo más profundo. Hagamos oración. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, en este día, porque tú eres el Señor, el eterno presente, que vienes a liberarnos, a sanarnos, a sacarnos de la ceguera espiritual, a sacarnos de la opresión que ha producido el pecado, a darnos más que un año de gracia, la gracia, tú eres la gracia, para que vivamos en rectitud, para que con tu fuerza, tu poder, tu gracia y tu misericordia podamos establecer proyectos de vida en ti. Libéranos, Señor. Toca estos corazones que se vuelven duros y que nos hemos acostumbrado a las generaciones de creyentes y hemos tal vez sido tibios. Hoy toca el corazón, Señor, hoy, para que podamos ver tu presencia en nosotros, en nuestra familia. Entra hasta lo más profundo, Señor. Tú eres Dios, tú lo puedes todo, sana nuestro corazón, que con nuestra fe podamos creer y con esta fe, pues, obtener lo que creemos, esta fe que es como el principio y la cuota inicial para obtener tu presencia, tu amor y tu gracia. Ya la hemos recibido en el bautismo. Ayúdanos a no ser de estos cristianos católicos que nos vamos como quedando quietos, que nos vamos quedando como somnolientos. Libéranos de la pasividad que ha producido el pecado en nuestras vidas. Darnos hoy una vida de plenitud, hoy en tu gracia, una fuerza para cargar la cruz, una fuerza para estos momentos donde hay un aprendizaje en nuestra vida, para que podamos levantar la frente y saber que tú estás con nosotros todos los días de la vida, que podamos sentirnos amados y salvados por ti. Amén. La acción concreta es una revisión también de vida como todos los días y es el hoy de Dios en mi vida. No ha llegado mañana y queriendo Dios ojalá llegue y el pasado ya pasó, pero hoy, concreto, yo, Germán Eduardo Duque Gómez, con mi vida, con lo que soy en este momentico, dejo que Dios sea hoy mi salvación. Lo acepto de todo corazón, creo firmemente en Él. Y eso no se queda solo en palabras, eso va a la vida. ¿En qué hechos concretos ustedes y yo hoy podemos hacer un análisis que sí lo hemos aceptado? Que no lo rechacemos como los de Nazaret o como muchos de Israel. Que verdaderamente creamos que Jesús es hoy para mí el único que me puede dar el alimento espiritual. Entonces, ¿cómo estoy en la Eucaristía, en la comunión? El único que me puede dar el perdón de los pecados. ¿Cómo estoy en el sacramento de la reconciliación también? Lo busco para que me sane, para que me libere, para que me saque de si he estado cautivo por una esclavitud, por un pecado, por una adicción, por algo. Dios me puede liberar. Dios es hoy el Señor que viene a traer la mejor noticia para mí. Es el Evangelium, la mejor noticia, la buena nueva. Para mí hoy, lo considero así. ¿Qué actos concretos de oración hago hoy, para reconocerlo como mi Señor? ¿Qué actos concretos también de ayudar al prójimo y servir para reconocerlo presente en otros? Porque Jesús está hoy en los que están pasando necesidad. Jesús está hoy en los que están llorando, en los que están sufriendo. Ahí sí que está Él para ayudarlo. Entonces, hay actos concretos de caridad, de oración, de vida sacramental que ustedes y yo tendríamos que revisar hoy en nuestro encuentro. El Señor los bendiga, los llene de su paz, de su gracia y de su sabiduría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.